Mucho. Vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 34. Hoy vamos a leer un poquito, hay unos cuantos versículos que quiero leer. Vamos a hablar algo que me quedó pendiente del estudio anterior de los días miércoles. Y si tendría que ponerle un título, sería inconsciencia espiritual. Cuando uno está inconsciente, quiere decir que no se da cuenta de lo que sucede. Cuando uno pierde la conciencia, puede pasar cualquier cosa al lado, o alrededor, o frente a nosotros. Pero al no tener la conciencia, uno no se percata, no se da cuenta de eso. Así como sucede con el cuerpo, también hay una conciencia o inconsciencia espiritual. Y voy a tomar dos ejemplos en esta tarde para reafirmar esto que quiero decir. Los dos ejemplos, generalmente tomamos las dos puntas. En este caso, los dos ejemplos, los dos son o fueron en su momento hijos de Dios. No solo fueron hijos de Dios, ambos ejemplos, los dos fueron siervos de Dios. Y voy a ir un poquito más allá en la profundidad. Los dos, desde su niñez, fueron directamente elegidos por Dios para que sean servidores de Él y para que sean instrumentos. O sea, no estamos hablando de un santo y de un tiro al aire, para que tenga una idea. No estamos hablando de alguien que amaba a Dios y alguien que no le importaba nada. Estamos hablando de dos personas que fueron llamados desde niños, fueron escogidos literalmente desde niños, porque la Biblia nos revela ese punto, y que Dios obró a través de ellos. Yo no sé cuál es su corazón respecto con Dios. ¿Por qué está usted hoy acá? ¿Porque necesita algo? ¿Porque quiere que Dios solucione algo de su vida? Y nada más que por eso es. Ya está. Mientras yo preparaba esta palabra, pensaba que esta generación, la que vivimos, nuestra generación, tendrá más problemas el día de juicio que Sodoma y Gomorra. Esta generación en la que nosotros vivimos va a tener el día del juicio de Dios mucho más problemas que Sodoma y Gomorra. Y esta generación de cristianos, incluyéndonos nosotros, tendremos más problemas que los fariseos que crucificaron al Señor. ¿Por qué digo esto? Por los tiempos en que vivimos, por las manifestaciones de Dios que tenemos, por la facilidad de llegarnos a Dios que tenemos. Sodoma y Gomorra, ¿por qué digo que esta generación va a tener más problemas que Sodoma y Gomorra? Porque Sodoma y Gomorra no estaba inundada de iglesias, no estaba inundada de predicaciones y de mensajes. Solo Lot, y allí en la puerta, estaba. No obstante esto, tuvo un castigo severo que quedó como ejemplo para la posteridad y para el recuerdo de todo ser viviente. Esa generación, por ser indiferente a Dios, recibió ese castigo del fuego del cielo. Piensa que esta generación que tiene tanto de Dios a disposición, donde cruzamos una calle y ya se predica el Evangelio, prende una radio, después está la otra, si lo harán bien, regular o mal. Pero el mensaje de Dios está regado y está por todos lados. No obstante esto, tenemos una generación indiferente para con Dios. El mundo está lleno, se habla de Dios,
prácticamente en todo ámbito. Sin embargo, el mundo está tan indiferente como lo estuvo Sodoma y Gomorra para con Dios. Usted, ¿cómo es su relación con Dios? Usted que está aquí en esta tarde, no sea que sea indiferente, o sea, ¿qué es alguien indiferente? Que le da lo mismo. ¿Sí? Aquel que es indiferente con Dios, le da lo mismo que Dios exista o que no exista. Aquel que es indiferente con Dios, le da lo mismo estar sentado en el banco de la iglesia que estar sentado en un teatro o en una cancha de fútbol. Le da lo mismo porque es indiferente para con Dios. ¿Es esa su situación? El día del juicio va a tener un problema más serio que lo que tuvieron los sodomitas. Pero para usted, cristiano, también. Para mí, para nosotros que tenemos a Cristo, vamos a tener más problemas que los fariseos que crucificaron al Señor. Los fariseos conocían la palabra de Dios al pie de la letra. No obstante eso, crucificaron a Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Nosotros nos asombramos de los fariseos, hasta los culpamos y decimos que, es más, hoy el término fariseo está ligado a la hipocresía. O sea, si alguien le dice fariseo, no le está diciendo un piropo. Le está diciendo un insulto solapado. ¿No es cierto? Tanto es que estos fariseos conocían la palabra de Dios que ellos lo crucificaron. Pero Jesús estaba fuera de ellos. Él estaba allá. Pero esta generación de cristianos, hermano, Jesús no vino para estar fuera, vino para estar dentro de tu corazón y dentro del mío. Estamos mucho más cerca de Jesús que lo estuvieron los fariseos. Pero ¿qué estamos haciendo con Cristo? Por eso digo que vamos a tener más problemas que ellos. Y mientras meditaba en esto, y pido a Dios me dé la gracia y las palabras para hacerlo, quiero llevarles a usted estos dos ejemplos. No eran extraterrestres. No piense que ambos eran extraterrestres y que eran personas que fueron tocadas por una varita mágica. No, señor. Eran muy iguales a usted y muy iguales a mí, con sus necesidades, con sus problemas diarios, con sus fortalezas, con sus debilidades y con sus flaquezas. Por eso es mi trabajo tratar de llevarlo a usted a una comparación con estas dos personas. Entonces, la inconsciencia espiritual. ¿Sabe usted lo que tiene? ¿Sabe usted quién es Cristo? ¿Sabe usted por qué está acá? Porque hubo mucha gente que tuvo la posibilidad que usted no se dio cuenta, no supo. Jesús caminó por las calles de Jerusalén y delante de cuántas personas pasó y ni cuenta se dieron que ese que estaba ahí era el Hijo de Dios. Pilato lo tuvo en una entrevista personal, una charla única, personal, exclusiva para él. ¿Y de qué le sirvió? Lo tuvo ahí a Jesús. Ahí lo tuvo, ¿usted entiende? Lo sentó, le dijo, Jesús, sentate en esa silla. Lo tuvo ahí sentado. ¿Cuánta gente se acuerda de la mujer que tocó el manto? Todo lo que tuvo que hacer para no tocar a Jesús ni charlar con él. Dice, si solamente pudiera tocar el borde de su manto, nada más que eso. Y todo lo que hizo esa mujer. Pilato lo tuvo ahí y dijo, sentate acá, Jesús. Y inconsciencia espiritual, lo tuvo ahí. 2000 años hace que Pilato se está arrepintiendo de eso en el infierno y ya no hay vuelta atrás. Por eso la pregunta a ustedes, ¿se da cuenta de la posibilidad que tiene hoy de tener a Cristo acá? Bueno, vamos a esto. Le dije Éxodo capítulo 34, vamos a leer algunos versículos. El versículo 29, aquí estamos hablando de Moisés, dos personajes, Moisés y Sansón. Los dos de niños fueron elegidos. Cuando hoy ponemos un bebé en un Moisés, ¿por qué lo ponemos en un Moisés? En un recipiente de mimbre, todo elaborado. ¿Por qué lo ponemos ahí? Por Moisés. Que lo pusieron en algo parecido, cuando Faraón lo quería matar, lo pusieron en algo parecido así, en un río, y ahí anduvo Moisés. Por eso cuando lo ponen, ahora ya no sé si se usa el Moisés. Pero bueno, de ahí viene. Moisés desde niñito fue elegido. Dios lo cuidó desde allí. Sansón lo mismo. Sansón lo mismo. Dios la llamó antes que naciera, habló con
con la mamá y con el papá y le dijo, la mujer, la mamá de Sansón era estéril. Dijo, van a tener un hijo, el ángel de Dios. Y él va a ser apartado. O sea, los dos fueron elegidos. Pero hubo una inconsciencia, ¿qué cosa? En ambos. Por eso vamos a Moisés primero. Éxodo capítulo 34, el versículo 29 dice, y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Espere ahí. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Pare un cachito. Esto que nosotros leemos en el capítulo 34, ahí está diciendo cuando baja Moisés del monte Sinaí. Moisés sube al monte Sinaí en 40 días antes de esto, en el capítulo 19 de Éxodo. No lo vamos a leer ahora. Allí Moisés sube al monte y se queda 40 días con Dios. Allí hubo una serie de acontecimientos sobrenaturales bárbaros. Dice la Biblia que Moisés durante 40 días no comió ni bebió nada. Significa que fue sustentado por la mano de Dios. Fue sustentado y alimentado y sostenido por Dios, porque no hay ser humano que pueda vivir 40 días sin tomar agua. Imposible. Sin embargo, allí Moisés pasó 40 días en la presencia de Dios. Y esto que leemos ahora es el día 40 cuando él baja del monte. Dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, resalte esto por favor y márquelo, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¿Qué cosa? 40 días estuvo este hombre en la presencia de Dios. Se hizo tan real, tan patente. Sería bueno que después te lea estos capítulos del 19 al 34. Nos dice la Biblia que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Pero él no sabía la influencia que estaba generando Dios en él, en su cuerpo, en su piel y en su carne. Él estuvo allí y bajó como cuando había subido. Y había algo que no sabía él, había algo que ignoraba él, que su rostro había cambiado, no sus facciones. Siguió siendo tal cual el mismo Moisés, pero la piel de su rostro comenzó a resplandecer y él no sabía que esto había sido hecho en su vida. Lo ignoraba. Fue tanta la comunión con Dios que tuvo este hombre al estar allí con Dios que empezó a suceder esto y él no se dio cuenta. Pero antes de continuar hablando con esto, quiero que me acompañe al otro caso. Esto es un acto de inconsciencia. Él no sabía, no estaba consciente de lo que pasó. Cuando llega y baja, lo ven Aarón y los demás empezaron a asustarse. ¿Qué pasa? No se puede mirar. ¿Por qué? ¿Qué tengo? Dijo Moisés. Tu rostro. ¿Cómo es mi rostro? Y él se tocaba y era el mismo Moisés, la misma nariz, la oreja, los ojos. Había algo que él ignoraba, no estaba consciente. A ver si es el término correcto, no creo, pero bueno. No estaba consciente de cuánto Dios tenía. No estaba consciente de cuánto Dios tenía en él, que su rostro era brillante. Y si después usted sigue leyendo, dice que tuvo que ponerse un velo y taparse el rostro para poder estar entre sus hermanos. Él no estaba consciente de esa realidad. Pero vamos al otro. El libro de Jueces.
el séptimo libro de la Biblia, no está muy lejos del que leímos. Jueces, en el capítulo 14. Ahora vamos al otro ejemplo, Sansón. Sansón era un hombre que, vuelvo a repetir, fue elegido de niño. Todos, creo que quien más, quien menos, conocemos la historia de Sansón, donde se lo dibuja por allí como un musculoso que tenía una fuerza inigualable, sobrehumana, y que una mujer llamada Dalila lo redujo, le quitó la fuerza y terminó con precisamente, valga la redundancia, terminó con la fuerza de Sansón. Medianamente hasta allí, todos, creyentes o no, conocemos algo de esto. Ahora, ¿qué fue lo que caracterizó la vida de Moisés, de Sansón? El Espíritu Santo. Nos dice la palabra de Dios en la historia de Sansón que bajaba el Espíritu de Dios sobre Sansón y adquiría una fuerza ilimitada. No había con qué tenerlo, no había manera. No le encontraban manera. En una oportunidad 1000 personas vinieron contra Sansón y nos dice la Biblia que con una mandíbula de asno mató a 1000 personas. Luego, si usted lee ahí cuando estuvo con Dalila, probaron de atarlo y sujetarlo con cualquier tipo de elementos y no había con qué tenerlo. Dice la Biblia que los deshacía como a trapos podridos. Algo así, como si fuese un hilo podrido, así, los deshacía como nada. ¿Por qué? Porque no es que comía espinaca como Popeye. Y decía, dame un trago de espinaca y rompía las cosas. No, dice la Biblia literalmente que descendía el Espíritu de Dios sobre Sansón y ahí adquiría una fuerza terrible. Juzgó o estuvo al frente del pueblo de Israel por 20 años librando, defendiendo al pueblo de Israel. Imagínense lo que tener un Sansón. Cuando venía alguien de afuera, decía, lo llamo a Sansón. ¿Vio cuando éramos chicos que venía algún grandote y decía, te voy a agarrar? Y uno que decía, le voy a decir a mi hermano que es boxeador. Capaz que el otro era un flaquito así que no hacía, pero uno para asustar un poco. Le voy a decir a mi hermano que es policía. Y uno echaba mano a algo, al menos a algo que nos defendiera un poco. Imagínense tenerlo a Sansón. Mirá que lo llama a Sansón, y venía, y así 20 años lo defendió al pueblo de Israel. Los filisteos no podían contra este hombre. Era toda la sumatoria de Rambo, Schwarzenegger, todos los Flash, Hércules y no sé, todos los que hay, todos juntos en una persona. Y salía Sansón y no había con qué frenarlo. ¿Pero por qué no había con qué frenarlo? Porque decía la Biblia, el Espíritu de Dios descendía sobre Sansón. Pero fíjese, recién leímos de un acto de inconsciencia de Moisés. Fíjese Jueces capítulo 16. Versículo 19. Es la última parte cuando Sansón estuvo con Dalila. Jueces capítulo 16, versículo 19 dice de la siguiente manera: y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Y escuche esto y resáltelo en su Biblia, por favor. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Inconsciencia. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Inconsciencia. Sansón, pérdida espiritual. Moisés, adquisición espiritual. Por inconsciencia uno perdió,
y el otro adquirió. ¿Qué ejemplo que tenemos acá? Algo que debiera haberlo percibido. Sansón, tendrías que haberte dado cuenta que no se puede jugar con Dios. 20 años estuvo de esa manera. De jovencito, él ya tuvo el poder de Dios consigo mismo. Empezó a tomar las cosas de Dios a la ligera. Porque la primera vez que desobedeció las leyes, cuando hablamos sobre esto, por eso dije que no, algo que me quedó pendiente, el estudio era el libertinaje. La primera vez que Sansón se aparta de la ley de Dios y ve que no hubo consecuencias malas. Antes él pensaba que si desobedecían algo, iba a caer la ira de Dios sobre Sansón, sobre él, y lo iba casi a matar. Pero él desobedeció. No pasó nada. No era tan grave. No era tan grave como yo pensaba. El temor de Dios que había en el corazón de Sansón, porque era un joven que había sido preparado desde niñito, había sido preparado e instruido por su mamá y por su papá en la ley de Dios. No es que lo llevaron a un gimnasio y lo dejaron 20 o 25 años en un gimnasio entrenando. No, papá y mamá desde pequeño le enseñaron la ley de Dios, le enseñaron a amar a Dios, le enseñaron que Dios había exigido, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Le enseñaron a respetar a Dios, le enseñaron que con Dios no se juega, le enseñaron que podía perder a Dios también. Le enseñaron las virtudes y los riesgos. Papá, Manoah y su mamá conocían la ley de Dios. Cuando Dios había dicho, allí en el libro de Deuteronomio, tenemos los pasajes que hablan de las consecuencias de la desobediencia y las bendiciones de la obediencia. Todo esto Sansón lo sabía. Papá le había enseñado, Sansón, sé fiel a Dios y Dios va a estar siempre con vos, pero no jugues con Dios. Y ese temor se había arraigado en el corazón de Sansón. Pero ¿qué pasa? La primera vez que desobedece, asustado, pensó que iba a bajar la ira de Dios, no pasó nada. No es tan grave entonces. Fue por la segunda y tampoco pasó nada. Y fue por la tercera desobediencia y por la cuarta, y ya creyó él tener su propia doctrina. Creyó él poder manejar a Dios. ¿No le hace recordar a nada esto? ¿No hay muchos cristianos que viven de esa manera? Que tiene una Biblia propia, que tiene mandamientos y estatutos propios, que creen manejar a Dios como quiere, cuando quiere y donde quiere. Lo toma a Dios como si fuese una aplicación. ¿Cómo son las aplicaciones hoy? Bajamos en nuestros celulares aplicaciones, pero no está todo el día usándola. Cuando la necesita, dice, cierto que tengo. Y ahí dice, voy a mirar el tiempo. Ya no necesitamos más Canal 3 o Canal 5 al mediodía. Que encima le erraban cuando le decía va a llover, había que salir con remera porque salía el sol. Hoy tenemos la aplicación, voy a mirar cómo estaba el tiempo. Y no solo eso, quiero ver de acá una semana cómo está. Y mira. Y tenemos aplicaciones que la usamos cuando la necesitamos. Y para muchos cristianos Dios es una aplicación que está allí guardada. Que la puede usar o no. Total, Él tiene su propia formación. Y por allí apremia el dolor, la enfermedad, la angustia. Cierto que Dios. Le voy a dedicar a Dios un ratito. Le voy a ir a prender una vela, le voy a dar una oración, le voy a cantar unos cantos a Dios. Más o menos esa era la vida de Sansón. Viene al culto, canta unos coros, quizá baja el Espíritu de Dios, habla en lengua, se va contento un rato, pero no influyó Dios en su vida. Recuerde Moisés, el estar en la presencia de Dios fue tan real para este hombre que no fue más el mismo. Llevaba la marca de Dios en su rostro.
Moisés no tenía que andar con un megáfono diciendo, estuve en comunión con Dios, Dios habló conmigo, escúchenme, ayer estuve orando o fui a la iglesia. No tenía que decir nada, su rostro hablaba por él. Él no tenía que anunciar nada, su rostro hablaba con él. Había pasado un tiempo maravilloso con Dios, que Dios se había hecho carne en Moisés. Para él la vida no cambió, pero Dios había cambiado aún su aspecto exterior. Y eso es lo que debe suceder con todo verdadero cristiano, mi hermano. No tenemos que andar diciendo, soy cristiano, voy a la iglesia. Nuestra vida, nuestros actos deben hablar por nosotros. Aleluya. Aquel que tiene comunión con Dios, mi hermano, lo refleja en su vida. Pero Sansón fue lo opuesto. También era un hijo de Dios, recuérdelo. También era un siervo de Dios, Sansón. No se olvide de ello. No se olvide que Sansón no era un tiro al aire. Sansón era alguien que Dios había elegido de muy pequeño. Pero ¿qué hizo él con la elección de Dios? ¿Qué hizo con los favores que Dios había hecho para con él? ¿Ha hecho algo Dios contigo? ¿No es cierto que sí? Gloria a Dios. El tema, mi hermano, no es lo que Dios hizo con nosotros, sino lo que hacemos nosotros con lo que Dios nos da. Y aquí se va a clasificar en dos secciones, los Moisés y los Sansón. Sansón seguía bajando el Espíritu de Dios. Él iba cada tanto y 20 años, no un día ni dos, 20 años pasaron así. Este hombre se veía en algún apuro, bajaba el Espíritu de Dios sobre él, sentía la presencia de Dios, obraba, servía a Dios, pero no influyó en su vida. Él tenía sus propias normas. Y hoy tenemos muchos cristianos Sansones. Su papá, si usted lo lee después, se toma un tiempo en su casa y lee la historia, su papá y su mamá quisieron corregirlo, pero él no quería. Él tenía su propia doctrina, su propio estilo de vida, su propia comprensión de Dios, su propia manera de entender. ¿Y cuántos nos dicen? Me parece que ustedes son un poquito fanáticos, hay que ir más tranquilo. Está bien que Dios, pero bueno, manéjenlo un poquito y maticen. Tenemos gente que nos trata de extremista, que nos tratan de fanáticos, simplemente porque amamos a Dios. Y nos sentimos felices de haberle dado nuestra vida. Nos sentimos agradecidos porque el amor de Dios se fijó en nosotros, aleluya. Nos sentimos en deuda con Él. Porque teniendo que estar perdido ahora, el Señor nos salvó por su gracia. No solo que nos salvó por su gracia, Él nos va a llevar junto con Él a la gloria a vivir. Y cuando llegue el día más terrible de todo ser humano, el día de la muerte, podremos decir junto con el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque si muero, paso a vivir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Díganos fanáticos, díganos locos, díganos excéntricos, pero amamos a Dios, aleluya. Porque Él nos amó primero. Porque Él ha derramado su amor en nosotros. Y estamos eternamente agradecidos por la obra que Él hizo por nosotros, sin merecer nada. No tuvimos que pagarle, no tuvimos que hacer señas, no tuvimos que hacer ningún cumplido. Sencillamente la gracia de Dios nos tomó de lo negro del pecado, nos salvó y nos hizo hijos e hijas de Dios. ¿Cómo no amar a un Dios así? Pero aún en esto hay cuánto cristiano que como Sansón sí reconoce a Dios, sabe cómo servir a Dios, sabe la ley de Dios, pero tiene su propia legislatura. Su propia manera. No creo que sea tan así, ¿eh? ¿Por qué hay que ir a la iglesia? Yo puedo adorar a Dios acá en mi casa. ¿No escuchó nunca eso? ¿Por qué tengo que ir ahí? ¿Por qué hay que estar cantando? Si Dios está en todos lados.
Y puedo ir a aquel otro lugar, y puedo dar la vuelta al mundo, y puedo ir a toda la iglesia que quiero. Tiene su propia. Así era Sansón. Quiso tomar a una mujer que no le correspondía, el papá le dijo, no está bien esto. No importa, yo quiero que sea así. Cristiano caprichoso. ¿No es cierto que no hay de eso, no? Pero por las dudas yo lo digo. Total, ya que está, no sobre unos minutos. Por las dudas, vamos. Cristiano caprichoso que va contra la palabra de Dios. Hay toda una escritura que nos dice, esto no se agarra. Pero si vos, Señor, pero el Espíritu de Dios me reveló que tengo que agarrarlo. Si tenemos la escritura que nos dice que no. Y ahí estaba Sansón. Claro, pero él pensaba que en la primera iba a bajar la ira de Dios y lo iba a corregir. No bajó la ira de Dios. Entonces fue un paso más y otro más. Bueno, yo puedo tomar un poco del mundo y un poco de la iglesia. Y no pasó nada. No. Ni va a pasar ahora. 20 años vivió así Sansón. Hay un periodo de la gracia de Dios en nosotros que obra a favor nuestro. Y hoy usted está dentro del periodo de la gracia. Hoy día, no sé qué día es de enero, hoy 20. Hoy 20 de enero del año 2019, usted y yo estamos todavía dentro del periodo de la gracia. ¿Qué quiere decir? Que usted está contando con el favor de Dios. Aún si usted se ríe del Evangelio, aún si usted se burla del Evangelio, aún si se ríe de las normas del Evangelio y aún si está jugando con el Evangelio, está dentro del periodo de la gracia. No va a bajar fuego del cielo y lo va a consumir. Cristiano quizá está jugueteando con el Señor y un poco de Dios y un poco de pecado. Un poco de Biblia y un poco de mundo. Quizás juega con la inmoralidad y quizás juega con lo sucio del mundo. Quizás consume pornografía y pensaba que la ira de Dios iba a caer y le iba a quemar junto con el celular y miró la primera vez y no le pasó eso y dice, entonces no era tan grave. Es que está dentro del periodo de la gracia. El libro de Apocalipsis nos habla Jesucristo, de Él dice, el que tiene las llaves, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Hoy, 20 de enero, las puertas de la gracia permanecen abiertas y usted, por eso dije al principio, esta generación va a tener más problemas en el día del juicio que Sodoma y Gomorra. Porque hoy tenemos la gracia de Dios a nuestro favor. Sansón la tuvo, 20 años tuvo la gracia de Dios a su favor. ¿Qué hizo con esa gracia? Jugueteó. Un poco de Dios, un poco del mundo. Cuando tenía un poco de remordimiento, iba, se consagraba. ¿Cuántos cristianos hay que viene por un tiempo, se consagra a Dios, se aparta de todo? Me acuerdo hace años, había una hermana acá en la iglesia que conocíamos su consagración por la ropa. Por allí ella se enfriaba y usted la veía en la calle con minifalda. Después se consagraba a Dios y hasta al supermercado iba con pollera hasta los tobillos. A todos lados iba a decir, ahora está consagrada. Después se le pasaba la consagración, agarraba la tijera, un poco de Dios y un poco del mundo. Mezcla. Es una mezcla fatal. Mezclar un poco de Dios y un poco de mundo. Cuando hablo mezclar, no estoy hablando de que nos vayamos todos a vivir a una montaña y comamos yuyo y raíces y tomemos agua de lluvia y que no nos juntemos más con el mundo. No estoy hablando de ello. Cuando hablamos del mundo, hablamos de el espíritu del mundo, la inclinación del mundo, la corriente del mundo, las insinuaciones del mundo, las prácticas del mundo. De eso estamos hablando. Porque usted y yo tenemos que seguir viviendo en nuestro barrio. Tenemos que tener vecinos, tenemos que tener compañeros de trabajo, a quienes hay que mostrarle el rostro brillante de Moisés. Porque si Moisés se quedaba ahí en el monte con Dios, ¿quién se iba a dar cuenta de que tenía el rostro brillante? Cuando bajó
Allí fue el choque. Y usted tiene que mostrar que tiene a Cristo en su corazón. ¿Y dónde lo va a mostrar? ¿Entre medio de las vacas? Si nos vamos a un campo. ¿Entre medio de los pájaros? Tiene que mostrar la gloria de Dios en el ámbito donde usted está. Y donde yo estoy, en su trabajo, tiene que mostrar que Cristo le ha cambiado y ha hecho una nueva persona. En su barrio y donde ande, allí es donde debemos ser luz a este mundo. Gloria a Dios. Pero Sansón jugaba un poco de acá y un poco de allá. Mientras tanto, ¿qué pasó? El reloj de la gracia daba su hora y avanzaba. Pasó 1, 2, 5, 10 años. Ya se acostumbró. Ya está, tengo mi propia ideología. Yo manejo a Dios. Cuando quiero me consagro, baja el poder de Dios y ahí soy el gran Sansón. Después cuando quiero tirarme una canita al aire, y así era. Sansón era mujeriego. Usted lo va a leer en la Biblia. Iba y se tiraba una canita al aire y después volvía. ¿Viste que no pasó nada? Decía Sansón. No. Sí, por afuera no había pasado nada. Pero el reloj de la gracia iba dando sus horas. Y avanzaba y corría. Tic-tac, 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 tic-tac. Y él jugaba. Y el reloj de la gracia llegó. Pensó que iba a ser indefinido eso, pero llegó un día que el reloj de la gracia se detuvo. Y dijo, hasta acá. No más. Pero allí dice Sansón, esta vez saldré como las otras. ¿Cómo fueron las otras? Él se salía siempre con la suya. Jugaba con Dios, con el mundo, y le pedía, oh Dios, acá estoy. Y bajaba el Espíritu de Dios. Ese día él no sabía que el reloj de la gracia se detuvo. Se paró y dijo el reloj, no más. Hasta aquí, no más oportunidad. Ahora yo no sé cuál es el día ni la hora. No sé cuál nos dará tu última oportunidad ni la mía. Pero sí estoy consciente y seguro, y es mi trabajo advertirle a usted que el reloj de la gracia sigue dando sus horas, sus minutos y sus segundos. Mientras perdemos tiempo con nuestras cosas, el reloj de la gracia sigue marcando su tiempo. Sansón no lo sabía esto, pero llegó el día. ¿Y qué dijo él? Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Cuando le dijo Dalila, Sansón, los filisteos sobre ti. Ahí se preparó y dijo, ahora voy a saber, cuando vengan, le voy a dar un trompadón que va a donde lo voy a mandar. Pero había pasado algo que él era inconsciente. En el mundo espiritual, algo que estos ojos no pueden percibir. Sucedió algo de lo que él estaba inconsciente. ¿Qué sucedió? El reloj de la gracia se paró y Dios se apartó de Sansón. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que él despertó de su sueño, se dijo a sí mismo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ignoraba. Él pensaba que Dios estaba. Vuelvo a repetirle, Sansón era un hombre que era lleno del Espíritu de Dios. No estoy hablando de un tiro al aire, por no usar otra palabra. Estamos hablando de una persona que él amaba a Dios. Él amaba a Dios. Él tenía una debilidad y no pudo con su debilidad. No trabajó sobre su debilidad con honestidad y con sinceridad. De su debilidad hizo algo permisivo, la autoindulgencia. Bueno, después de todo hay otros que son peores. Después de todo hay otros que también, que van a la iglesia y no es esa la medida. Usted no debe medirse con otros que van a la iglesia.
El libro de Efesios nos dice hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él es la medida. Pero Sansón jugó con ello, con su debilidad, no la atendió con honestidad. Le dio y le dio. Como no pasaba nada, siguió. Y siguió en esa costumbre. Hasta que se hizo una costumbre. Y sucedió algo que él ignoró. Por eso hablé de inconsciencia espiritual. Él no sabía que algo trágico había pasado. Que Dios ya se había apartado de él. Fue trágico, tan trágico, dirá usted. Y si perdió a Dios. En lugar de ser el luchador de Moisés, de Israel, se podría haber puesto, qué sé yo, como albañil. O se hubiera puesto un kiosquito. Ya no podía dirigir más a Israel porque Dios se había apartado. Bueno, que se hubiera retirado y se hubiera puesto una verdulería. Ah, mi amigo, cuando Dios se aparta, sencillamente ya no hay más oportunidades. Fíjese, versículo 23 de Jueces, estamos hablando, el mismo capítulo del 16. El título nos dice, muerte de Sansón. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificios a Dagón, su dios, y para alegrarse y dijeron, nuestro Dios entregó a nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual ha dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y creo que esta es una de las frases más trágicas de la Biblia, al menos para mí. Y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apose sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. En el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio o la burla de Sansón. Entonces, bueno, ahí viene otra parte más. Y sirvió, alguien que era siervo de Dios, sirvió de juguete para los filisteos. Y allí muere Sansón. Dice que él le pidió al joven que lo guíe. Era el templo de Dagón, el dios de los filisteos. Allí estaba colmado de gente. Miles de personas habían adorando a su Dios y burlándose de Sansón. Él le pidió a este joven que lo guíe, dice, poneme sobre las columnas donde descansa esta edificación. Y había 2 columnas. Y así se puso Sansón sobre las 2 columnas. Ya estaba ciego porque le habían quitado sus ojos. Qué pena, ¿no? Alguien que había sido de tanta utilidad para Dios, terminar así. Se apoyó sobre esas columnas, dice la palabra de Dios, una mano derecha sobre una y la mano izquierda sobre la otra. Clamó a Dios, bendito Dios, tenemos un Dios de misericordia, hermano. Pero la misericordia de Dios solo le dejó la salvación y nada más. Clamó a Dios y le dijo, ten misericordia de mí, oh Dios. Óyeme, o escúchame esta última vez, Señor. Y allí dice la palabra de Dios que Él se puso sobre las columnas donde descansaba el templo de Dagón. Dios descendió sobre él por última vez, empujó esas 2 columnas y todo el edificio cayó sobre Sansón, muriendo todos los filisteos que estaban allí. Dice la Biblia que ese día murieron más filisteos de los que él había matado en su vida. Pero lo trágico es que Sansón quedó bajo los escombros. Pero ¿quiere ver la muerte del otro? La muerte de Moisés. Los 2 murieron
Pero fíjese qué distinto. Vamos a Deuteronomio, capítulo 34. Oh Señor, aleluya. Sansón, el rostro de la frivolidad. Tomar a la ligera las cosas de Dios. Moisés, el rostro de la comunión. El rostro de la santidad. Recién leímos cómo muere Sansón. Fíjese en Moisés. Deuteronomio capítulo 34. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga. ¿Qué cosa? La última escalada de Moisés. Él siempre subió el monte para encontrarse con Dios. Y en esta última fue igual. Fue para encontrarse con Dios, pero no salir más de allí. Gloria a Dios. A la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad, hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega del río, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allí. Y murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. ¿Quién lo enterró? Si no había nadie allí. Estaba Dios y Moisés nada más. Y lo enterró. El libro de Judas nos habla de un gran misterio, que Satanás contendía con el ángel de Dios o disputaba con el ángel de Dios por el cuerpo de Moisés. Satanás quería el cuerpo de Moisés. Pero Dios aquí dice, fíjese, versículo 6, y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Escuche esto. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Uno, el rostro de la frivolidad, murió bajo los escombros del mundo con el que jugó. El otro murió sobre la cumbre del mundo. Uno tomó a la ligera las cosas de Dios y tuvo que recibir la retribución de su menosprecio. Tuvo que recibir la retribución de su descuido. ¿Qué estás haciendo con tu alma, amigo, amiga, en esta noche? Tú tienes un alma. ¿Qué estás haciendo con tu alma? Un día tendrás que presentarte delante de Dios y rendir cuenta. ¿Qué has hecho? Por eso hablé al principio de cuando estemos delante de Dios y el juicio sobre esta generación. ¿Qué le vas a decir a Dios? ¿No sabía? Hoy lo sabe. Hay un alma dentro tuyo. Cristo murió por ti. No para que tu rostro, mi rostro, luzca sin arrugas, hermoso y bello. Cristo murió por ti para salvarnos de la condenación y perdición eterna. Hoy puedes reírte de la condenación porque todavía no llegó el tiempo. Pero recuerda, el reloj de la gracia de Dios sigue marcando sus horas. Y allí Sansón murió bajo los escombros del mundo del cual él se rió, jugó y se divirtió, pero fue sepultado por él. Moisés no murió bajo el mundo, no murió sepultado bajo el mundo, sino que escaló hasta la cumbre y allí se encuentra con su Dios. No llegó al final sin ojos como Sansón. Dice la palabra de Dios, 120 años tenía Moisés, sus ojos nunca se oscurecieron ni nunca perdió su vigor. Cristiano, ¿cómo está tu fuerza? ¿Te has cansado de servir a Dios? ¿Estás cansado? ¿Necesitas descanso o tomar un tiempo de licencia porque hay otras cosas que atender? Dice la palabra de Dios que Dios busca
Que nuestro hombre interior se renueve de día en día. Literalmente, dice el apóstol Pablo, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, no obstante el interior se renueva de día en día. Moisés llegó a la cumbre del Pisga, no en una camilla, no con una patarrenga, no con anteojos para ver de cerca o de lejos. Llegó íntegro, entero. ¿Dónde estaba el secreto de Moisés? Cuando él encontró a Dios allí en la cumbre del Sinaí. Dios se hizo carne en él, gloria a Dios. Sirvió a Dios, pasaron los años. Y él llegó al último de sus días entero, completo. Eso es lo que Dios quiere para usted. No hablamos de algo físico, eso es un ejemplo, un simbolismo, como dice la palabra de Dios. Puede faltarnos algo en lo físico, podemos perder nuestra vista y aún nuestra audición, pero nuestro amor por Dios, aleluya, va a permanecer intacto. Nuestra fuerza por el Señor, nuestra fuerza para servirle. Pero ¿dónde está el secreto? Allá en la cumbre del monte. Uno jugó allí abajo. El otro subió a la cumbre del monte y allí se encontró cara a cara con su Dios. Tuvo comunión con Él, aleluya. Cristianos, nos hace falta más apartarnos y estar a solas con Dios. Leonard Ravenhill decía que se encierre un hombre por una semana, sin más comida que pan y agua, sin más libros que la Biblia, sin otro visitante que el Espíritu Santo, y os garantizo, mis queridos predicadores, que ese hombre será, al igual que el apóstol Pablo, bien conocido en el infierno. Cuando Pablo predicaba, en el infierno temblaban porque allí había un hombre lleno de Dios. ¿Qué pasa? Que Dios no está lleno y latente en nuestra vida no está llena de Dios. ¿Será que subimos poco a la cumbre del monte? ¿Será que tenemos poca comunión con Dios? ¿Será que estamos muy ocupados? Por eso mi trabajo en esta tarde, mi hermano, mi hermana, a usted le hablo en el nombre del Señor. Moisés y Sansón, dos elegidos, dos hijos de Dios, dos siervos de Dios. El uno tomó a la ligera las cosas de Dios, el otro lo tomó con seriedad. Uno murió, desgraciadamente, siendo burla y escarnio. Murió bajo los escombros. El otro murió con toda la gloria allá arriba. Aleluya. Dios tomó su cuerpo y lo sepultó. Que sea Dios quien dicte nuestra última hora, mi hermano. Que sea Dios quien dicte nuestra última hora. Oh, bendito Dios. ¿Qué estás haciendo con tu alma? Tú tienes un alma. Un día, así como Sansón murió, así como Moisés murió, un día daremos nuestra última hora en este mundo. Un día vendrá y nuestro reloj se detendrá. El tiempo de la gracia marcará su último segundo. Quiera Dios que cuando eso llegue nos encuentre como Moisés, lleno de la presencia de Dios. No significa esto que tenga que salir del mundo y esconderse. No. Moisés no hizo eso. Moisés bajó del monte y sirvió a Dios. Tuvo que seguir renegando con un pueblo duro, durísimo. Pueblo como el de Israel, duro de servir. Veía la mano de Dios. Pero se te tiene que abrir el mar en dos, y aún así permanecer con el corazón duro. Tenés que ver que de una roca salga agua, pero no de a gota, como río, para dar de beber a más de 1 millón de personas. Tenés que ver eso y permanecer con el corazón duro.
Tenés que ver cada mañana que te levantás una columna de nube y la gloria de Dios allí guiándote. Y cada noche aquel que no podía dormir abría sus ojos y la columna de fuego estaba allí. Y aún así permanecer con un corazón duro. Con ese pueblo renegó Moisés. Él podría haberle dicho a Dios, no me saqué más de acá. Quedémonos en este monte, por favor. ¿Qué tengo que ir a renegar con esa manga de...? Pero él tuvo que bajar. Tenemos que servir a Dios, mi hermano. Tenemos que renegar y tenemos que sufrir. El servir a Dios va a estar teñido de sufrimiento. Tendrá como a Jeremías. Tu palabra, dice, fueron halladas y las comí. Y fueron dulces a mi paladar, pero amarga a mi vientre. El doble sabor de la palabra de Dios. Es dulce saber que Dios nos ama. Y hablar de la esperanza y de los beneficios que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Pero también junto con esos beneficios, la palabra de Dios nos habla de que va a haber lucha, sufrimiento, angustias. Y va a tener que pasar por incomprensiones. Y va a tener que ser rechazado. Y se van a reír y se van a burlar. Y van a hacer escarnio de usted. El doble sabor de la palabra de Dios. Pero aquel que ama a Dios le dice, Dios, con todo y eso te amo igual, aleluya. Sé que tú estarás conmigo. Porque Él prometió estar con nosotros, mi hermano. Y en esta noche Dios está aquí. Pero vuelvo a repetir, el problema no es Dios, el problema somos nosotros. ¿Qué está haciendo usted? Cristiano, a usted le hablo. Tenemos tiempo para todo. Pero Dios es una aplicación. Le dejamos un ratito allí nomás. Al fin de la semana. El tiempo sigue avanzando. Y sigue corriendo, mi hermano. La muerte de cada uno no fue más que la expresión de la vida de cada uno. Se lo voy a repetir. La muerte de cada uno no fue más que la expresión de la vida de cada uno. Uno, una muerte gloriosa. Hay que morir así. No vino un auto y lo atropelló. No le agarró un paro cardíaco. Dios le dijo, vení, subí, lo llevó allí arriba, le dio un lugar de honor y de privilegio, le mostró toda la tierra prometida. Moisés, ve, mirá todo, esa es la tierra que prometí. Ya ahí no nos cuenta más la palabra de Dios, se detiene y pasa a otro. ¿Pero qué habrá pasado? Dios diciéndole, bueno, Moisés, ya está, llegó tu momento. Recuerde que la muerte, dice el rey David, no es una fiesta, la muerte no es un cumpleaños, dice es el valle de sombra de muerte. Llegó el momento y Dios le habrá dicho, bueno, Moisés, ya está. Qué glorioso. Oh, bendito Dios, yo quiero que Dios me diga, ya está. Que no sea este corazón, que diga, Señor, no quiero más. Me cansé. Cristiano, a veces nos cansa el servicio a Dios. La injusticia tal vez, la prueba, la incomprensión. Pero nunca digas basta, mi hermano. Nunca te canses de servir a Dios. Aunque no te entiendan y no veas resultado. Moisés no vio ningún resultado, no pudo poner un pie en la tierra prometida. 40 años guiando a ese pueblo, privándose de un montón de cosas. Privándose de su esposa, privándose de sus hijos. Privándose de alegrías y recibiendo quejas y quejas. Intercediendo él con Dios, porque más de una vez Dios quiso terminar con el pueblo de Israel. Y allí Moisés le dijo, no, Dios, no, ten misericordia de este pueblo. No los mates, oh Dios. Sin embargo, con todo y eso, no pudo poner un pie en la tierra prometida. A veces parece que Dios es injusto, pero hermano, que no se apodere de nuestros labios una acusación de injusticia ante Dios, ni tampoco nos cansemos. Quiera Dios que nunca tengamos que decirle, Dios,
Ya basta, no quiero servir más. Quiero dedicarme a otra cosa, quiero ser más familiar, quiero ser más vacacional, quiero ser más disfrutador de este mundo. No, mi hermano. Yo quiero servir a Dios hasta mi último día. Y que sea Dios que me diga, basta, se terminó. Y así fue Dios quien se lo comunicó y le dijo a Moisés, ya no más. Oh Dios, pero un poco más. Déjame llegar a despedirme de mi pueblo. No, Moisés, no más. Pero Dios, aunque sea lo acompaño hasta allí. Yo lo saqué de Egipto, pero aunque sea hasta cuando no, le dijo. No, Moisés, no más. Hasta aquí llegó. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga en esta noche, mi hermano. Por eso Dios se lo dijo a Moisés. Él fue el que recibió allí en el monte Sinaí. Nos dice la Biblia que Dios escribió las tablas de la ley. Dice la palabra de Dios que Dios le dio 2 piedras a Moisés escritas con el dedo de Dios. Y Dios le había enseñado allí arriba, amarás al Señor tu Dios. Pero Moisés no se quejó y no sé cómo habrá sido la despedida. Pero sencillamente la Biblia nos dice, y lo enterró en el valle. Qué gloriosa, qué maravillosa y qué envidiable muerte la de este hombre. Que Dios le haya dicho, se acabó. Pero mire la otra. Cristiano, no podemos dejar de mirar. Joven, a ti te digo. Sansón fue joven como usted. Sansón, hervían dentro de Sansón. Hervían las pasiones por el mundo. Pero él no hizo nada por eso. Hervían las pasiones por el mundo. No trabajó, no las llevó delante de Dios. Creyó que esto iba a seguir indefinidamente. Y mi trabajo hoy es decirte no. No va a seguir indefinidamente. No sé cuánto, créame. Yo no sé si un día, si un año, 10, no sé. Sansón siguió. Pero llegó el día que no sabía que Dios ya se había apartado de él. Que Dios nos bendiga, mi hermano. Gloria al nombre de Jesús. En el monte cambió todo. Para Sansón, para Moisés cambió todo. Y en la presencia de Dios todo cambia. Me parece que tenemos que ir más seguido allí, mi hermano. Me parece que tenemos que hacer de la cumbre del monte nuestro lugar. Me parece que tenemos que ir más seguido al lugar santísimo. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en 2. Aquella separación que había entre el hombre y Dios quedó abierta. Y Hebreos capítulo 4, versículo 16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Usted y yo podemos entrar hoy. ¿A dónde? Al mismo lugar que entró Moisés. Sí, al mismo lugar. Podemos salir con nuestro rostro resplandeciente, al igual que Moisés, porque el mismo Dios que estuvo con Moisés está hoy aquí. Él dijo, yo soy el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios está aquí en este lugar. Yo sencillamente le cito palabra de Dios. Jesús dijo, donde hubiere 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo voy a estar en medio de ellos. Y Él está aquí. Aunque estos ojos no lo vean ni lo contemplen, puedo afirmar en el nombre del Señor y basado en este maravilloso libro que el Espíritu de Dios está en esta noche en este lugar. No sé qué va a hacer usted con esto de que Jesús está aquí. Puede tomarlo, hacerlo suyo, salir con todo Dios dentro de su corazón. O puedes ignorarlo, da lo mismo. Puedes ignorarlo y que tu vida continúe allí desenfrenada o como sea. El problema, mi amigo, y yo no estoy acá para predicar sobre prosperidad, sobre billeteras gordas o sobre tener un rostro lindo. Mi trabajo es advertirle que un día usted y yo tendremos que descender a la sepultura. Y allí, ese día, marca la diferencia. La muerte del cristiano es diferente.
Porque Él muere en paz, en la paz de Dios, en la cual vivió, en la cual abrazó, en la cual amó. Aleluya. Un día llegará. Y ahí mi trabajo está en esta noche. Es tomarte de los hombros y decirte, ¿estás preparado para ese día? Sí, Satanás te dice, dale nomás, que no pasa nada. Y así estamos en una ruleta, casi en una ruleta rusa, en la que muchos cristianos se han introducido. Juguetean un poco de Dios y un poco de mundo. Total, no pasa nada. Vaya y pregúntele a Sansón si no pasa nada. Vaya y pregúntele a ese hombre que murió bajo los escombros del mundo en el cual él jugó, si no pasa nada. Oh, quiera Dios que esta palabra haya tocado tu corazón. Vamos a inclinar nuestros rostros en esta noche, mi hermano. Oh, bendito Dios, gloria sea tu nombre. Señor, mueve tu mano el día de hoy. Gloria al nombre maravilloso de Jesucristo. Señor, tu Espíritu Santo está aquí, aleluya. Toca los corazones, mi Dios, aleluya. Toca los corazones en esta noche. Gloria a Jesucristo. Vamos a ponernos de pie, mi hermano. Señor, llévame a tus atrios, podríamos cantar. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Yo no sé si todos los que están aquí son salvos en esta noche. Permanezcamos con nuestros rostros inclinados, mis hermanos, aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo, aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Qué estás haciendo con Dios? Es Dios quien te está llamando. Es Dios quien te trajo a este lugar. Es Dios quien te llama. Quisiera tomarte y arrastrarte en esta noche a Cristo, si fuera posible. Quisiera tomarte con mis brazos y llevarte a Cristo, para que entienda que Él es el camino, la verdad y la vida. Gloria al nombre de Jesús. Señor, toca los corazones en esta noche. Bendito Salvador, bendito Salvador. Toca los corazones esta noche, Señor, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Obra, Padre, obra, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Señor. Gloria al nombre de Jesús, Señor. Despierta, Padre, despierta los corazones. Gloria al nombre de Jesucristo, aleluya. Oh, bendito Salvador, bendito Cristo. Señor, despierta los corazones esta noche. Oh, bendito Dios, gloria, gloria a tu nombre. Toca por tu gracia, Señor. Toca por tu gracia, Señor, en esta noche, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Señor, mueve, mueve, mueve tu mano esta noche, mueve tu mano. Gloria, 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 gloria a Jesucristo. Gloria a tu nombre, Señor, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria, gloria. Oh, toca, toca, tu Espíritu Santo está aquí, aleluya. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro
a ti. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Gloria a tu nombre. Oh Señor, toma nuestras vidas y corazones en esta noche, bendito Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar, mi hermano. Vamos a orar, mi hermana. Aquel que tenga necesidad, venga aquí adelante. Si quiere ser lleno de Dios, venga aquí adelante. Aquí está el Espíritu de Dios. En esta noche, venga. Dios quiere llenarte mientras cantamos, mi hermano. Señor, llévame a tus atrios. Gloria. Señor,